La palabra del Señor. Abra sus Biblias. Mis hermanos, el tema de hoy es: establece tu reino. Amén. ¿Cuántos quieren que el reino de Dios sea establecido? ¿Usted sabe lo que significa que el reino de Dios sea establecido, hermanos? Amén. Debemos entender esta parte, o sea, ¿qué significa que el reino de Dios, mis hermanos, sea establecido? Amén. Y yo quiero que para entrar ya en materia, mis hermanos, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 16. Éxodo 7, versículo 16. Éxodo 7, 16. Dice la palabra del Señor: y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Amén. Aquí estamos viendo, mi hermano, cómo el Señor había mandado a Moisés a hablar con Faraón en Egipto, mis hermanos, en ese momento, en ese tiempo. Y Dios quería hacer algo con su pueblo Israel, mis hermanos. Sabemos, entendemos en el contexto de la historia, mis hermanos, que el pueblo de Israel estaba cautivo allí en Egipto, ¿sí? El pueblo de Israel había ido por un tiempo, mi hermano, porque allí había abundancia, había comida, y José, uno de los hijos de Israel, mis hermanos, estuvo allí como segundo después de Faraón, prácticamente gobernando en Egipto, mis hermanos. Amén. Entonces, como José estaba allí, llegaron su familia y la descendencia de su familia, mis hermanos, llegaron a establecerse, digámoslo de esa manera, en Egipto. ¿Por qué? Porque en ese momento había hambre, había crisis en el mundo, y donde llegaron fue pues donde había pan. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Israel en un principio no era un pueblo esclavo, era un pueblo que estaba allí. De hecho, les dejaron algunas tierras, algo para que ellos pues estuvieran en ese lugar con su provisión y todo esto, mis hermanos. Pero llegó un momento en el que el faraón que ya estaba puesto no sabía lo que había hecho el pueblo de Israel por Egipto, porque prácticamente, mis hermanos, Egipto se mantuvo por el pueblo de Israel. Por José, que era descendencia de Israel, se mantuvo, mis hermanos, Egipto. Pero este faraón se olvidó de lo que había hecho Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, por Egipto, mis hermanos. Amén, se olvidó. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él se olvidó de esto, vio a los israelitas cómo eran tan bendecidos. Los vio, mi hermano, que se multiplicaban, pero tremendamente, mis hermanos. ¿Sí? Entonces esto empezó a atemorizar al faraón. Dice: este pueblo se va a hacer grande, fuerte, y nos va a sacar a nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Faraón, hermanos? Faraón lo que hizo fue esclavizar a los israelitas, al pueblo de Dios. Y los puso, mi hermano, a hacer las pirámides, a hacer ladrillo, mejor dicho, todo lo que usted ve en Egipto tan bonito, es porque los israelitas en tiempo de esclavitud lo hicieron. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, que aquí hay un punto importante de lo que hemos leído nosotros, y es que Dios quería algo con el pueblo de Israel, lo cual no se podía ejecutar en ese pueblo, en esa nación, por causa de la condición en la que se encontraban. Su condición en ese momento era esclavitud. Ahora, pero no eran esclavos de Dios o esclavos de Cristo, eran esclavos de Faraón, un rey, digámoslo así, pagano, que tenía otros dioses. En Egipto, mis hermanos, adoraban otros dioses, y muchos de los del pueblo de Israel, mis hermanos, empezaron a adorar otros dioses. ¿Por qué? Porque ya habían transcurrido 400 años, mi hermano, de cautiverio allí en Egipto, y ya ellos se habían amoldado a esa vida, se habían amoldado a costumbres, hermanos, y se habían olvidado de que ellos realmente eran una nación que lo que tenían que hacer era servir a Dios. Amén, se habían olvidado. Ahora, Dios, mi hermano, levantó una persona, levantó un hombre tipo Jesucristo, levantó un Mesías, digámoslo así, un Salvador. Este Mesías o Salvador, mis hermanos, se llamó Moisés, que es un tipo de Jesús, igual que otras personas que más adelante lo iremos viendo, mis hermanos. Pero este hombre, Moisés, después de que fue tratado, procesado, todo esto, usted sabe la historia, usted ha visto la película, ¿sí o no? Amén, que usted sabe la historia.
Mi hermano, después de que ya fue tratado, procesado y todo esto, él, mi hermano, se dispuso a servir al Señor. Y mi hermano fue delante de Faraón a decirle: mira, aquí hay un pueblo que no es tu pueblo. Y el Señor, el dueño de ese pueblo, está diciendo: deja salir este pueblo para que sirva en el desierto, para que me sirva, para que me adore. ¿Sí? Es decir, mis hermanos, Dios veía que sobre el pueblo de Israel había establecido un reino que no era el reino de Dios. ¿Sí? Sobre esa nación, mi hermano, que estaba esclavizada allí en Egipto, mi hermano, se había establecido un reino, se había puesto un reino sobre ellos que no era el reino de Dios. Amén. Igualmente nosotros, mi hermano, cuando estábamos sin Cristo, cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón, había un reino establecido sobre nosotros que no era el reino de Dios. Estábamos bajo el reino de las tinieblas, bajo el gobierno de Satanás, igual como estaba Egipto en ese tiempo, bajo el reino de las tinieblas, bajo el reino de Satanás, bajo el reino del diablo, bajo el reino de Faraón. Amén. Así estaba ese pueblo. Entonces el Señor dijo: este pueblo yo no lo llamé para que fuera esclavo en otra nación. A este pueblo yo no lo llamé, yo no lo escogí para que estuviera adorando otros dioses, haciendo estatuas y pirámides para otros dioses. Yo no lo llamé para eso. Ese reino no está bien cuadrado, no está bien establecido, no es el propósito que yo tengo. Entonces Dios dijo y le dijo a Faraón: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Y luego vemos, mis hermanos, las consecuencias. Luego vemos, mi hermano, cómo pues las plagas, las 10 plagas de Egipto, todo lo que aconteció, lo que suscitó, porque el corazón de Faraón estaba endurecido. Faraón sabía que el reino de Israel, mis hermanos, o sea, el reinado que él estaba ejerciendo sobre Israel, era un reinado importante para él mismo, para su nación. Porque eran los que movían, mis hermanos, todo lo que era el trabajo, la labor en Egipto. ¿Sí? Asimismo, mis hermanos, Satanás sabe que las personas que él tiene ahí afuera son importantes y que su reino tiene que estar establecido sobre ellos. Por eso a veces es tan difícil que una persona venga a los pies de Jesús, que una persona entregue su corazón y su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque hay un reino de las tinieblas que se opone a que otro reino, el reino de Dios, se establezca. Pero mis hermanos, ¿cuántos saben que cuando Dios quiere llamar a alguien, hace, mi hermano, lo que sea por traer a esa persona a sus pies? Cuando Dios quiso llamar al pueblo de Israel, mi hermano, y sacarlo de la tierra de Egipto, podemos ver las señales, prodigios, milagros, maravillas, mi hermano, que acontecieron para que su pueblo saliera en libertad. Y en muchos de nosotros pasó así. Dios hizo milagros, señales, maravillas en nuestras vidas para sacarnos de ese mundo pagano, de ese mundo, mi hermano, que nos llevaba a la muerte y a la destrucción, para traernos y establecernos bajo su reino. Amén. Entonces hoy, mi hermano, debemos entender este punto, y es que Dios quiere establecer su reino sobre nuestras vidas. Dios quiere establecer su reino sobre muchas y miles y millones de personas que están allá afuera, mi hermano, que no tienen a Cristo, que están bajo el reino y el gobierno del mismo diablo, del mismo Satanás. Hermanos, el reino de Dios no se podía establecer sobre el pueblo de Israel porque ahí estaba en esa condición, mi hermano, de esclavitud. ¿Sí? Una persona esclava, mi hermano, ¿sabe lo que le pasa? Que no tiene poder de decisión. ¿Sí? Una persona que está bajo esclavitud no tiene poder de decisión, solamente hace y cumple las órdenes que su Señor le da. Entonces, si el pueblo de Israel estaba así, mi hermano, imposible que fuera a reconocer los mandamientos del Señor, a obedecer al Señor, a servirle al Señor. Y fue claro, Dios diciéndole a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque aquí está esclavo y no me puede servir. Cuando nosotros somos esclavos, hermano, no podemos servir al Señor. Cuando somos esclavos no podemos adorar al Señor. Cuando somos esclavos, mi hermano, no podemos dejar que el Espíritu Santo de Dios obre y transforme nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados. Y es lo que Dios vio en su pueblo y dice: no puede ser que mi pueblo esté de esta manera.
tengo que sacarlos al desierto para que me sirvan, y allí, sirviéndome, yo los voy a bendecir. Amén. Y lo vemos de esta manera, mis hermanos. Dios los quería librar del gobierno de Faraón para Él poder establecer, mis hermanos, su reino sobre Israel. Ahora, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros podemos estar hoy escuchando la palabra de Dios? Porque el Señor, mi hermano, ha establecido su reino sobre nosotros. Ya no es el reino del enemigo, ya no es el reino del pecado, ya no es el reino del mundo el que gobierna nuestras vidas, ya no es. Ahora es el reino de Dios, mis hermanos, el que gobierna en nuestras vidas. Hermanos, cada uno de los hombres de fe que nosotros hemos visto y hablamos un poco el domingo anterior, tipifican a Cristo, ¿sí? Tenían un legado de salvar al pueblo de Dios. Tenían un legado, mi hermano, de que, por ejemplo, los jueces tenían ese tipo como el salvador del pueblo de Israel, ¿sí? Y podemos ver a Sansón, mis hermanos, cómo él pues defendía al pueblo de Israel, salía adelante en batalla, mi hermano, y él solito defendía todo un pueblo, toda una nación entera. Vemos a Moisés, aún vemos a David, el rey David, mis hermanos, fue un tipo también de Jesús, un salvador, mi hermano, una persona que mantuvo el pueblo de Israel en victoria, lo mantuvo, hermano, sin esclavizarlo, lo mantuvo bien, como Dios quería que estuviera ese pueblo, esa nación de Israel. Ahora, mis hermanos, Dios, un momento de la historia, desde que fue creado el mundo, mi hermano, empezó a trabajar, empezó a laborar en un sentido. Y yo quiero que vayamos, mis hermanos, a ver cómo hombres, después también de David, de Sansón, de Moisés, de todos estos, siguieron viniendo personas, mi hermano, a abrir camino, mi hermano, a que la voluntad de Dios y que el reino de Dios se estableciera. Hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 3 y versículo 1. Mateo 3, 1. Cuando lo tenga me dicen amén. Mateo 3, 1. Nos dice la palabra del Señor: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vemos Moisés, David, luego los profetas, pero aquí vemos a alguien, mi hermano, que sale en escena diciendo: ojo, ya el reino de Dios se ha acercado. Amén. Y si nosotros vemos, mi hermano, en otras partes de la Biblia donde está esta misma narración, vemos: viene uno tras mí, quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Es decir, el reino de Dios se ha establecido, el reino de Dios ha venido, el reino de Dios está caminando ya sobre la tierra. El reino de Dios no soy yo ni siquiera digno de desatar la correa de sus zapatos. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús, hermano. Mire lo que dijo Juan: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, mi hermano, es el reino de Dios. ¿Por qué digo Jesús es el reino de Dios? Porque, mi hermano, Jesucristo es la voluntad de Dios. Jesucristo es, mi hermano, el Salvador del mundo, el Salvador, mi hermano, de toda alma perdida, es Jesucristo. Entonces, cuando Jesús, mi hermano, empezó a andar por la tierra, estaba el reino de Dios, el reino de los cielos, andando sobre la tierra. Amén. Mateo 3:1. Luego vamos a ir a ver, mis hermanos, cómo esa voluntad de Dios, ese reino de Dios se empezó a cumplir. Más adelante ahí en Mateo 4:17, para que usted me entienda, esto lo vamos a desglosar bien, mi hermano, no se preocupe, usted no diga: ¿y cómo es que yo no sabía eso? Vamos a verlo. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos se estableció, mi hermano, en el mundo. Empezó a andar por el mundo, empezó a predicar el evangelio. Ya aquí el reino de los cielos estaba, mi hermano, establecido a través de Jesucristo. Juan el Bautista fue ese anunciador. Juan el Bautista por eso dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es decir, el ministerio de profeta como anunciador, mi hermano, del Mesías, como anunciador de que Cristo, el Cristo iba a venir, mi hermano, en Juan el Bautista se terminó. Amén. El ministerio profético como anunciador de que Cristo el Mesías había de venir se acabó en Juan el Bautista, no el ministerio de profeta, porque ese ministerio sigue vigente. Lo que acabó fue el anunciamiento, porque el anunciamiento se cumplió cuando el reino de los cielos se acercó. ¿Estamos aquí o no, hermanos? Cuando el reino de Dios se acerca, mi hermano, es el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre su vida. Mi hermano, cuando estaba Egipto allí teniendo esclavo a Israel, mi hermano, llegó Moisés, y cuando llegó Moisés, llegó el reino de Dios, el reino de los cielos, mi hermano, y se acercó a esa nación para sacarlos en libertad. ¿Estamos o no? Cuando Cristo Jesús llegó, mi hermano, ya no era un símbolo o un tipo del Mesías, no, era el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo, mis hermanos. Y él mismo dijo, desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo, mire lo que decía Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la voluntad de Dios se ha acercado. Lo que Dios quería hacer hoy se está cumpliendo. Hoy está caminando sobre la tierra. Juan dijo: ese reino de Dios, ese reino de los cielos, yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus zapatos. El reino de Dios, el reino de los cielos andando, la plenitud de la deidad, como nos dicen Colosenses, estaba, mi hermano, sobre la tierra avanzando. Pero ¿qué era lo que hacía ese reino de Dios, mis hermanos? Más adelante, ahí en el mismo capítulo 4 de Mateo, en el 23 dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿qué es lo que estaba proclamando Jesús, mis hermanos? ¿Qué es lo que estaba proclamando? Dice, proclamando el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buena nueva, buena noticia, noticias de salvación estaba predicando el Señor. Es decir, la mejor noticia, mi hermano, que ha acontecido durante los miles de años que la humanidad, mi hermano, existe, es que Jesucristo ha venido a la tierra. Que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, estuvo andando sobre la tierra. Esa es la mejor noticia. La mejor noticia que usted ha recibido en su vida fue cuando le dijeron: oye, fulanito, Dios te ama. Mira, Jesucristo murió por ti. Oye, fulanito, mira, hay un plan de salvación para tu vida. Esa es la mejor noticia del universo. Esa es la mejor noticia del mundo. Esa es la mejor noticia que usted haya podido haber recibido en toda su vida. No, si me ganara la lotería, eso sí sería una buena noticia. No, hermano. No, si consigo marido, eso sí sería una buena, la mejor noticia. Si consigo mujer, eso sí sería una excelente noticia. No, hermano, mire, la excelente noticia y la mejor noticia del mundo es que el reino de los cielos se ha acercado. Ya llegó, hermano. Juan el Bautista lo anunció. Juan lo anunció, hermanos. Juan lo dijo. Amén. Juan lo dijo, lo anunció. El que viene tras mí no soy digno de desatar, porque Él es el reino de Dios. Dios va a establecer su reino ahora, no en el mundo. Y ese es el problema, hermanos, que los discípulos, los que andaban con Jesús, que eran judíos, que esperaban un Mesías, esperaban un reinado diferente de Dios, un reinado diferente del Mesías. Ellos pensaban, mi hermano, que Jesús venía a establecer su reino mundialmente hablando, que ya, hermano, iba a destruir todos los enemigos alrededor y que la nación de Israel ya iba a tener el Mesías y ya todos felices comiendo perdices. No, Jesús no vino a establecer el reino de esa manera como ellos creían que lo iba a establecer.
Jesús vino a establecer su reino, mi hermano, en cada corazón, en cada persona, en cada familia, mi hermano, que abre su corazón a Él y que le dice: sí, Señor, yo te acepto y te reconozco como mi Señor, Dios único y suficiente Salvador. Ahí es donde se establece el reino. Dios no vino a establecer, Jesús no vino de momento a establecer un reinado mundial, de momento no. Amén. El reinado mundial vendrá, mi hermano, que eso ya lo hemos estudiado también en el libro de Apocalipsis, y un día el Rey de Reyes, Señor de Señores, que gobierna todo en el mundo y en todo lugar, será nuestro Señor Jesucristo. Pero por el momento, hasta que el Apocalipsis, mi hermano, el final de los tiempos se cumpla, mi hermano, el Señor gobierna donde cada persona quiere que el Señor gobierne. Amén. Donde cada persona que el Señor quiere, mi hermano, realmente, y le abre su corazón, ahí es donde el Señor gobierna. Dios nunca va a gobernar en corazones, mi hermano, que no están dispuestos, en corazones que no quieren saber nada de Él. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie a nada. Amén. Dios no obliga a nadie a nada. Hermanos, nosotros somos los que tenemos el poder de decisión si seguimos a Cristo o no lo seguimos. ¿O alguien aquí está obligado a seguir a Jesús? Levante la mano que lo trajeron amarrado. Ninguno estamos obligados aquí, hermano. Voluntariamente hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Voluntariamente, hermanos, hemos adorado al Señor. Hemos entregado nuestra vida al Señor voluntariamente, hermanos. Y eso es lo que debemos nosotros comprender muy bien, que Dios no obliga a nadie a nada. Por eso es que a veces hay gente que va viniendo a la iglesia, tal, empieza a pecar por ahí, empieza a irse al mundo y no pasa nada por el momento. Dice: bueno, Dios no me ha mandado un castigo, no me ha mandado esto, no me ha mandado lo otro, puedo seguir tranquilo. No, a la final todo tiene sus consecuencias. La paga del pecado es muerte, pero a la final, como hablábamos el viernes, ¿quién es el que le paga al pecador? El pecado mismo, porque el pecado tiene su salario, el pecado tiene su paga. ¿Sí estamos o no? Entonces, no, Dios me pagó mal, Dios me castigó, Dios esto. Cada quien se busca, y esto me lo enseñaron a mí muy bien. Y cuando yo estaba en el colegio militar, mi hermano tenía uno de los encargados ahí, me decía siempre, porque yo me gustaba meterme como en problemas así, hermano, y me decía: mire, ¿sabe qué? Cada uno se busca la buena o la mala vida. Es decir, si usted se mete en problemas es porque a usted le da la gana. ¿Sí o no, hermanos? Y es así, si nos metemos en problemas, hermanos, porque nos da la gana. Es porque realmente queremos, porque, hermanos, somos nosotros mismos los que dirigimos nuestros pasos hacia el bien o hacia el mal. Ahora, mi hermano, lo que Dios quiere es que su reino se establezca en cada corazón. Esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, pero su voluntad, ¿cuál es? ¿Qué es lo que usted anhela y lo que usted desea? ¿Que realmente el reino de Dios se establezca en su vida o no? Y ya viéndolo de esta manera, ¿qué significa que el reino de Dios se establezca en tu vida? Que Jesús se establezca en tu vida, que Jesús sea tu Señor, que Jesús, hermano, sea tu Salvador. Eso significa que el reino de los cielos se ha acercado. Eso significa que el reino de los cielos, el reino de Dios, está morando en ti, porque Jesús, mi hermano, mora en ti. En Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hermanos míos, quedémonos aquí un segundo. El tiempo se ha cumplido. Dígale, hermano, que está a su lado: el tiempo se ha cumplido. Ya no hay más tiempo. Ya se cumplió. Ya el reino de Dios está aquí. El reino del Mesías, mi hermano, ya está en cada corazón que abre las puertas a Él. Amén, ya está. O sea, el tiempo se ha cumplido. No estamos profetizando, ya vendrá el Mesías. Lo que sí predicamos es que el Mesías vendrá por segunda vez. Pero el Mesías ya vino, ya murió, ya anduvo entre los hombres. Y Juan se veía el profeta, el mayor de los profetas, porque Jesús mismo lo reconoció de él. Lo reconoció, dijo: no se ha levantado hombre, profeta, como Juan el Bautista. ¿Sí? Hombre como él no había habido anteriormente. Un profeta, mi hermano, de esa
de envergadura. No había un profeta como él. Él, ese profeta, vio el cumplimiento, hermano, de la palabra de Dios, vio el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Sí? Vio el cumplimiento. Ahora, mi hermano, algo debemos nosotros entender en este aspecto. Y es que, como les decía antes, si nosotros queremos, vamos a ver el cumplimiento del reino de Dios en nuestras vidas. Hoy es el tiempo. Dice, es el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que yo estoy diciendo hoy, estoy, hermano, predicando el Evangelio. Usted está creyendo este Evangelio. Usted lo está creyendo, que el reino de Dios ya se ha acercado. Ahora lo que nosotros debemos orar, clamar, pedir, hermano, es que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Es decir, que nuestro corazón esté tan receptivo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, que su reino se establezca en nuestras vidas. Vamos a leer en Mateo 6, mis hermanos. Mateo 6, un capítulo muy conocido. Y vamos a leer, mis hermanos, desde el versículo 9 hasta el 13. Fíjese lo que nos dice aquí, dice, vamos a leer desde el 9, dice, vosotros pues oraréis así. Amén. ¿Usted ya sabe orar? Amén. Tenemos ejemplo de oración, Jesús mismo nos lo dijo. Amén. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. ¿Usted se dirige al Señor así? Padre mío, mi Señor, mi Dios, mi papá. Amén. Padre nuestro, qué cercanía, ¿no? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el resto se lo saben bien, ¿sí o no? Nos lo enseñaron desde pequeñitos. Ahora, por saberlo lo sabemos, pero entendemos el contexto de lo que el Señor nos está diciendo aquí. Mire lo que dice el 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y aquí me quiero detener un poco. Hermanos, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, tú eres Señor, tú eres Dios. No hay otro nombre que se iguale a tu nombre. ¿Sí? Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Usted le ha dicho eso al Señor alguna vez? Señor, venga tu reino a mi vida y hágase tu voluntad. Y lo enlazo con lo que hemos dicho en un principio. Jesús es el reino de Dios establecido en cada corazón. Ahora, cuando le decimos al Señor, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, que sea Jesús en mi vida. Y cuando decimos, Señor, que sea Jesús en mi vida, le estamos diciendo, hágase tu voluntad. Porque, hermanos, igual que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y solamente podía hacer y cumplir las órdenes de Faraón, mi hermano, por su misma condición, asimismo, hermanos, el Señor quería sacarlos de esa esclavitud y llevarlos a libertad, para que ya no fueran los preceptos y decretos de Faraón, un rey pagano, hermanos, sino que fueran los preceptos y decretos que Dios había establecido, mis hermanos. Los quería sacar de ahí para que ellos, en vez de cumplir, mi hermano, mandamientos del mismo diablo, digámoslo así, porque Faraón también es tipo del diablo, del enemigo. Mi hermano, en vez de que el pueblo de Israel estuviera subyugado así, Dios dijo, dejen salir a mi pueblo para que me sirvan. Es decir, para que ellos hagan mi voluntad, para que el reino de Dios, el reino de los cielos se establezca sobre sus vidas. Y el Señor nos sacó de Egipto para lo mismo, para que su reino, hermanos, se establezca en nuestras vidas. Es decir, para que Jesucristo se establezca en nuestras vidas. Ahora, si Jesús se establece en nuestras vidas, estamos diciéndole, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Antes hacía la voluntad del diablo, antes hacía la voluntad del pecado, antes hacía la voluntad del enemigo, pero ahora, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ya no es mi voluntad propia tampoco. Amén, hermanos. Ya no es mi voluntad propia tampoco. Estamos diciéndole, ¿y usted cuántas veces no habrá rezado esto, sí o no? Confiéselo.
¿Sí o no? Muchas veces al día rezábamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Lo rezábamos, pero lo que les digo, o sea, no, y ese es el problema de digámoslo así, rezar, porque no, es como algo mecánico, que no se analiza lo que se está diciendo. Pero cuando ya nosotros analizamos esta preciosa oración, decimos: oh Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, ya no es mi voluntad, ahora es tu voluntad. Eso ya no mola mucho, ¿no? Ya no es mi voluntad, ahora es la voluntad de Dios. Claro, hermano. Ahora, algo que usted debe analizar: ¿la voluntad de Dios se está cumpliendo en su vida? Analícelo, piénselo. ¿La voluntad de Dios se está cumpliendo en su vida o no? ¿Sí? ¿La voluntad de Dios se está cumpliendo en su relación personal con Dios? Sobre su vida estamos hablando. La voluntad de Dios se está cumpliendo, mi hermano, en lo que la palabra nos manda y dice que escudriñemos las escrituras. Que, hermanos, seamos diestros en la palabra de Dios. La voluntad de Dios se está cumpliendo en su vida en esa área. Usted todos los días medita la palabra de Dios. ¿Sí? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su área espiritual? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted esté medio flojito, cojeando, medio arrastrando lo que hay que traerlo a la iglesia porque no puede. ¿O cuál es su condición espiritual? ¿Y cuál es la voluntad de Dios en cuanto a su condición espiritual? El Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Es decir, la voluntad de Dios en cuanto a su área y su vida espiritual es que usted esté avivado, hermano. Gloria a Dios por esas 2, 3 personas que me están oyendo. Vamos a grabar bien, hermano, porque tenemos que mandar otra vez esta aplicación para los que no nos han escuchado. Se metan ahí, hermano. Mire, hermanos, es importante esto. ¿Cuál es la voluntad de usted? Está diciendo: hágase tu voluntad. Y luego lo vamos a ver de qué manera. Estamos diciendo: hágase tu voluntad. Hermano, en su área espiritual, en su vida espiritual, ¿usted cree que está haciendo la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Está teniendo la comunión que tiene que tener con Dios? ¿Sí? ¿Está teniendo el estudio de la palabra que tiene que tener con el Señor? ¿Está sirviendo al Señor de la manera que le tiene que servir al Señor? Amén. ¿Se está congregando la manera que se tiene que estar congregando como hijo de Dios que necesita alimento espiritual? Dígame, o más bien respóndase usted mismo. Amén. ¿Se está ejerciendo la voluntad de Dios en su área espiritual? ¿Se está ejerciendo la voluntad de Dios en su hogar? Maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Gloria a Dios. Amén. Levanta la mano con miedo. Sí, así es. Maridos, ¿la voluntad de Dios se está ejerciendo en su vida, en su hogar? ¿Usted está cumpliendo su deber como padre, como sacerdote del hogar en su casa? Porque estamos diciendo: venga a tu reino, hágase tu voluntad. La manera como usted, marido, sacerdote, está llevando su hogar, ¿esa es la voluntad de Dios? Mujeres, ¿no vinieron las mujeres? La forma como usted está tratando a su marido, a sus hijos, como está también llevando su hogar, como tiene que ser ayuda idónea, ¿es la voluntad de Dios? Porque está bueno, sí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fácil rezarlo, ¿sí o no? Es fácil rezarlo, pero hermano, lo que Dios quiere es que esto lo apliquemos en nuestras vidas, que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Maridos, que la voluntad de Dios se haga en tu vida como sacerdote y lleves tu hogar como Dios te manda. Mujer, que la voluntad de Dios se haga en tu vida y tú seas esa ayuda idónea, esa mujer sabia que edifica su casa. Esa es la voluntad de Dios. Hijos, están honrando a sus padres. Esa es la voluntad de Dios. Amén. ¿Dónde están los hijos? Hijos, honren a sus padres. Hermanos,
Ahí está, estamos ejerciendo las cosas como Dios nos está mandando, porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Hermanos, Dios dice algo ahí en el cielo y se mueve todo el cielo, hermano. Dios da una orden y todos los ángeles, hermanos, salen corriendo a cumplir las órdenes que da Dios. Cuando Dios a usted le da una orden, ¿usted sale corriendo a cumplirla? Cuando venimos un domingo y el Señor justamente habla a los maridos y les dice, maridos, amen a sus mujeres y trátenla como vaso más frágil, usted sale corriendo y va a su casa, abraza a su mujer y le dice, mi amor, perdóname porque te he estado tratando como el trapo sucio de la casa. Se arrepiente. ¿Por qué? Porque la palabra produjo algo, porque dijo, en verdad esa es la voluntad de Dios. Y en nuestras vidas, hermanos, se tiene que ejecutar la voluntad de Dios como se ejecuta en el cielo. Porque si los ángeles que no son redimidos de Dios, hermano, ejecutan la voluntad de Dios de esa manera, cuanto más nosotros que somos los redimidos, los comprados por precio, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no murió por los ángeles, mas sí murió por ti. Entonces, si en el cielo se hace su voluntad, ¿por qué en nuestra vida no se va a hacer la voluntad de Dios? Si algo que debemos entender es que Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto para bendecirlo, para guardarlo, para protegerlo, para que se multiplicaran y fueran una nación grande, que fuera de bendición a otras naciones. Esa era la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel mientras iba en su peregrinaje por el desierto? Se quejaron, mejor hubiéramos estado en Egipto, las cebollas que habían allá, la carne que había allá, todo lo que había allá. Solamente pensaban en eso, hermano, pero no pensaban que Dios los había sacado de Egipto por el bien de ellos, para bendecirlos. Y a veces nosotros, hermano, pensamos, no, Dios me trajo aquí a ser cristiano para que me fuera mal. No, hermano. Dios lo trajo aquí a ser cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, porque Dios lo quiere ver bendecido, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de poder. Así lo quiere ver Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios en su vida. Pero como le decía, si usted quiere, la voluntad de Dios se ejecutará en su vida. Si usted quiere y obedece la palabra, la voluntad de Dios se ejecutará en su hogar. Así también como se hace en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, la voluntad de Dios se está cumpliendo en su vida. Hemos hablado de matrimonios, familia, pero por ejemplo, la voluntad de Dios se está cumpliendo entre hermanos en Cristo, hablando de esta manera. Sí, estamos guardando la unidad. ¿Esa es la voluntad de Dios, sí o no? Porque la palabra dice, guardad la unidad del Espíritu. Lo estamos haciendo. Nos estamos amando los unos a los otros, porque estamos diciendo, hágase tu voluntad. Venga tu reino como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en mi vida. Nuestras relaciones interpersonales, ¿estamos cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios? Es algo de analizar, mis hermanos. ¿Estoy tratando a mi hermano o a mi hermana como Dios espera que lo trate? ¿O estoy guardando rencor hacia con él, con ella? ¿O estoy hablando mal de él, de ella? ¿O estoy murmurando? Porque si estoy guardando rencor, si estoy murmurando, si estoy esperando juicio de Dios sobre su vida, etcétera, 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 eso no es la voluntad de Dios. Pero es fácil decir, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, porque me sé el Padre nuestro que estás en los cielos. Es fácil, ¿sí o no? Pero a la hora de la hora, a la hora de la verdad, el que se haga la voluntad de Dios, mi hermano, viene a tornarse de pronto difícil. ¿Por qué? Porque la carne se quiere oponer, porque el orgullo se quiere oponer, el ego, hermano, se quiere oponer.
Y a veces las relaciones entre hermanos, entre familia, hermanos, se deterioran por causa del orgullo. Pero cuando nosotros vemos lo que Dios quiere y vemos la voluntad de Dios, Señor, hágase tu voluntad en esto, Señor, en mi relación con mi hermano, mi hermana. Señor, no estoy haciendo tu voluntad. Estoy mal, estoy hablando del hermano, de la hermana, del pastor, del anciano. Estoy hablando, perdóname, no estoy haciendo tu voluntad. ¿O es la voluntad de Dios que usted hable de otra persona? No, hermano, no, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, si usted dice y recalca, Señor, hágase tu voluntad en el cielo, así como en el cielo, también en la tierra, también en mi vida, hermano, usted debe apuntar hacia todos estos detalles, porque yo sé que todavía hay áreas de nuestras vidas que todavía falta que el reino de Dios se establezca, que todavía falta que sea la voluntad de Dios, así como en el cielo, también en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere trabajar en nosotros, porque el Señor no quiere que sigamos siendo esclavos de nada ni de nadie. El Señor lo que quiere, mi hermano, es que estemos en libertad para servir al Señor, en libertad para alabarle, para adorarle, para que su voluntad, mi hermano, se cumpla, su voluntad se ejecute en nuestras vidas, en todas las áreas. No solamente, bueno, no, de vez en cuando oro, de vez en cuando vengo a la iglesia, de vez en cuando leo un salmito, algún proverbio por ahí cuando la hermana manda en danza así una etiquetica, cuando por ahí de vez en cuando manda, ahí yo me leo un proverbito. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que andemos en rencillas, iras, contiendas, enojos, maledicencias. Esa no es la voluntad de Dios, mis hermanos. Y estamos viendo, hermano, que el reino de Dios se establezca, que el reino de Dios, mi hermano, pueda ejecutar esa obra que quiere ejecutar, mi hermano. Mire lo que sigue diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando estamos bajo el reino de Dios, cuando estamos bajo la cobertura del reino, mi hermano, aún de lo material ni siquiera nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque el pan nuestro de cada día Dios nos lo da. Todo nos lo da el Señor, hermano. Fíjese, dice: el pan nuestro de cada día nos lo hoy, y perdónanos nuestras deudas. Cuando viene el reino de Dios y se establece en nuestras vidas, viene ese perdón, porque ha venido Jesús a morar a nuestros corazones. Viene ese perdón, pero mire lo que continúa diciendo: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios lo perdona a usted, así como usted perdona a los demás. Es decir, Dios perdona. Aquí no lo pone que es como un requisito y tal. Si usted no perdona, yo tampoco te perdono, porque Dios no es así. O sea, Dios perdona, y como Él perdona, se pone como ejemplo. Se pone como ejemplo y dice: perdonen sus ofensas, así como yo a ustedes los perdono. Entonces Dios nos perdona. Asimismo nosotros debemos perdonar. ¿Por qué no me creen, hermano? Dios nos perdona. Asimismo nosotros debemos perdonar. Jesús dijo: ejemplo os he dado, ejemplo os he dejado. Mis hermanos, ese ejemplo de perdón, mi hermano, realmente nos tiene que llevar y empujar a nosotros a que perdonemos a todos nuestros deudores, a que perdonemos a toda persona, mi hermano, que nos haya ofendido, que haya hablado mal de nosotros. Nosotros cogemos y la soltamos, lo perdonamos, la perdonamos, porque así como el Señor nos perdona, nosotros también debemos perdonar, porque ejemplo nos dejó el Señor. Hermanos, mire, aquí vamos a ir un poco más adelante a Mateo 6:33, porque ahí nos dice, y usted ya se lo sabe, porque es lo que recalcamos mucho: mas buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, busquen en todo tiempo hacer la voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, hagan la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios en su vida? Hágalo. ¿Qué te pide Dios? Hágalo. ¿Qué te pide Dios? Hazlo. ¿Qué te demanda Dios? Ejecútalo. Eso es, hermano. Y no sabemos estos versículos: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, estoy buscando el reino de Dios. Vengo a la iglesia de vez en cuando.
oro de vez en cuando, ayuno por ahí cuando ya no hay nada que comer en la nevera, no más. Pero mis hermanos, debemos entender esto. Hermanos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busquen en todo, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios. Si alguien lo ofendió y usted está, pero yo esta espinita me la tengo que sacar, yo tengo que hacer algo porque con esta no me quedo. Si alguien le ofendió, no piense así. ¿Qué es lo que debe pensar? Hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que debe pensar? Hacer la voluntad de Dios. Amén. Que el papá de pronto o la mamá lo castigaron, lo encerraron en la habitación, lo dejaron ahí por molestón. No se enfade y no diga, ¿por qué el Señor me dio estos padres? No, más bien diga, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que me porte bien, que obedezca a mis padres. Amén, Señor. Sale arrepentido de la habitación, papá, mamá, perdónenme, me porté mal. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, fijémonos en esta área, hermano, tan importante. ¿Yo estoy haciendo la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida o está haciendo una voluntad parcial? Porque, ojo, mis hermanos, o pertenecemos a un reino o pertenecemos a otro. Obedecemos unos preceptos o obedecemos otros. Mis hermanos, no podemos pensar que estamos obedeciendo la palabra de Dios solamente en unas áreas y las otras áreas, no, Señor, esas todavía no estoy preparado. Si se siente que no está preparado, tranquilo, venga a los pies de Cristo. El Señor lo prepara para que salga adelante. El Señor es el que lo quiere sacar de esa esclavitud. Es el Señor. Pero venga a los pies de Cristo y que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Y en todo lo que el Señor te diga, cambia, hazlo. Porque cualquier cosa, mi hermano, una predicación, un día que de pronto hablamos un tema específico y una persona, esta palabra es para mí, Señor, pero yo creo que todavía no. No, hermano, es para usted. El tiempo ha llegado. Como vimos, hermano, en Marcos, el tiempo se ha cumplido. Hoy es tiempo de hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios ya ha llegado. El reino de Dios ya está en nuestros corazones. De lo único que nos debemos de preocupar es de esto. Preocúpese de esto nada más. Porque antes, hermano, nos habla acerca de Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Muchas veces la gente se afana y tiene ansiedad por conseguir, por hacer, por guardar. Y se olvidan de lo primero, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas vendrá por añadidura. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Cuando usted está diciendo eso, le está diciendo, sí, Señor, yo quiero poner como prioridad tu reino. Quiero poner como prioridad el hacer tu voluntad. Y así, mi hermano, es como realmente nosotros podemos ser bendecidos. No hay otra forma, no hay otra manera. La bendición está en buscar primeramente hacer la voluntad de Dios. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Venga, grupo de alabanza también, porque es necesario, hermanos, que esta palabra cale en los corazones. Porque yo sé, hermanos, bueno, mientras se acomoda ya poniéndose de pie, yo sé que hay áreas todavía en las cuales no se trabaja, mis hermanos, para que la voluntad de Dios se establezca. ¿Estamos o no? Hay áreas todavía en las que le decimos al Señor, no, todavía no. O pensamos, no, Señor, tú sabes yo cómo soy, no pasa nada, Señor, tú me perdonas. Y creemos que con eso nos justificamos. Pensamos que con eso nos justificamos, mi hermano. Pero ante la palabra de Dios, ya la palabra escrita que el Señor nos ha dejado, ¿ustedes creen que nosotros tenemos excusas? Un marido, por ejemplo, que gracias a Dios aquí no hay, pero que conoce la palabra y le pega a la mujer, mi hermano, y pone excusas, dice, es que esta mujer me saca de las casillas. Es decir, como que le está echando la culpa a la mujer, queriéndose excusar de lo que está haciendo. ¿Ustedes creen que con Dios podemos hacer eso? Señor, es que
me airé y pequé porque me salí de las casillas. Y tú sabes, Señor, que a veces a uno le pasan esas cosas. A veces, hermano, queremos justificarnos delante de Dios, cuando su palabra, mi hermano, es clara. Y nosotros no debemos justificarnos delante de Dios, porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos justificarnos delante de Él. No podemos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Acudir a la palabra, mis hermanos, y solamente obedecer su palabra. Es lo que Dios nos dice. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Cuántos quieren que el reino de Dios se establezca en sus vidas? Eso lo único que va a traer a su vida, ¿sabe qué es? Le voy a decir las consecuencias de que el reino de Dios se establezca en su vida, en su hogar, en su familia, en su ministerio, en todo lo que Dios le haya dado. Las consecuencias son bendición, 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 más bendición, super bendición, recontra bendición, hermano, sobreabundancia. Todos los bienes de Dios vendrán a su vida porque usted está bajo un reino que se llama el reino de Dios, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. El reino de Dios, el reino de los cielos, mi hermano, no te quiere dañar, no te quiere matar, no te quiere destruir. A veces pensamos que el reino de Dios se asemeja al reino de las tinieblas, que ese sí que ha venido a robar, a matar y a destruir. Sí, lo pensamos o lo queremos equiparar. No como en el mundo me pasaba esto así, 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 hoy también me va a pasar. No, hoy tú eres nueva criatura, una nueva persona. Y si la voluntad de Dios está firme y claramente establecida en tu vida, vas a ser una persona bendecido. No estoy diciendo que bendecido vaya a ser rico, no, yo estoy diciendo bendecido con paz, armonía, hermano. Cuando está la voluntad de Dios establecida en un hogar, ahí hay armonía, hermano. Hay armonía, hay paz de Dios, hermano, en nuestras vidas. ¿Y eso es bendición o no? Cuando en nuestras propias vidas está establecida la voluntad de Dios, hay paz, gozo, alegría, regocijo. Alabamos, hermano, a Dios. Levantamos manos santas diciendo: Señor, soy libre, soy bendecido. ¿Eso es bendición o no, hermano? Y eso es lo que Dios quiere, es el reino de Dios. Entonces, ¿por qué impedimos, hermano, muchas veces que Dios nos transforme, que Dios nos cambie? Le decimos: Señor, en esta parte todavía tu voluntad no, Señor, todavía no, por favor. ¿Por qué nos resistimos a Dios? No nos resistamos a Él, hermanos. No resistamos a su palabra. No lo hagamos, porque los que perdemos solamente somos nosotros. Dios no pierde nada, Él no deja de ser Dios, pero usted sí deja de ser bendecido.